Pero en este lugar quería mostrar algo que no fuera una ilusión. Algo muy real. Algo que pudieran ver y tocar. Una idea no desprovista de mérito. Hola compañeros jurásicos, ¿cómo están? Espero que bien. Mientras meditaba en la fuerza buscando inspiración para mis próximos vídeos, me llegó un dilema. Como un viejo sin escrúpulos pudo construir Jurassic Park. Cuando construir un parque zoológico no es precisamente barato, y menos si pretendes llenarlo de criaturas prehistóricas con avanzadas técnicas de clonación nunca antes utilizadas previamente. Pues en este video veremos cuáles fueron las trabas, los problemas y la solución para que el sueño de John Hammond pudiera materializarse. Sin más, comencemos. Quiero aclarar que este video se enfocará únicamente en el personaje que vimos en el universo fílmico y no mencionaré al John Hammond de los libros, ya que son personajes con una psique bastante diferente, tanto que pueden pasar como dos personajes completamente distintos. John Alfred Hammond fue un filántropo multimillonario de origen escocés, presidente y fundador de la compañía multinacional InGen. Descrito como un empresario altamente capitalista, codicioso y sin escrúpulos para obtener lo que quiere. Desde temprana edad, John mostró interés por el entretenimiento masivo. Amasó su primera fortuna abriendo un circo ambulante de pulgas en el mercadillo de Petticoatsley. Esto es casi todo lo que se conoce de su pasado y sus orígenes, que dicho sea de paso, parecen ser humildes. Sabemos por los diálogos de las películas que John tiene una hermana, un sobrino, y al menos una hija, y dos nietos. También tenía un gran amigo con el que trabajó de cerca para realizar su sueño, Benjamin Lockwood. Unos años después, abandonaría su país natal y abriría reservas naturales en Kenia, y otros lugares tropicales por todo el mundo. Con 62 años, y siendo el titular de una institución de prestigio que otorga becas para el estudio científico conocida como Fundación Hammond, John, junto con su abogado, Donald Genaro, consiguieron $870 millones para la creación de International Genetic Applicated, o InGen, y así financiar la investigación genética que le permitiría traer dinosaurios de nuevo a la vida. Todo realizado bajo el más hermético de los secretos. Pero y la pregunta por la cual hacemos este video es, ¿cómo consiguió semejante cantidad de dinero para su investigación? John, primero se asoció con Norman Atherton, un genetista y junto a él crearon en un laboratorio modesto de universidad, un pequeño elefante, con el cual, John, buscaba atraer a inversionistas para su futuro proyecto. Este primer éxito de clonación resultó en ser una mala imitación de los elefantes reales tal y como los conocemos. El pequeño elefantito tenía aproximadamente 9 pulgadas de altura por 12 pulgadas de longitud. Este pseudo elefante tenía varias deficiencias biológicas a comparación del animal real. Los colmillos los tenía en posición rara, y atrofiados, se enfermaba con mucha frecuencia y también era muy agresivo y con cambios bruscos de comportamiento. Aún así, Donald Genaro, abogado de John, empezó a organizar juntas con posibles inversionistas. John se refería al elefantito como su portafolio paquidermo, aunque Genaro le dio otro nombre, el de cartera de paquidermo, haciendo alusión de que así es como conseguirían la financiación necesaria para levantar la empresa de InGen. John daría un discurso dramático a los inversores y, en el momento más climático, revelaría una pequeña jaula en la que llevaba al animal. Los inversores mirarían asombrados y solo entonces prometerían su dinero. Norman Atherton, el genetista jefe en los primeros años de InGen y el responsable de clonar al elefantito, moriría de cáncer antes de que la compañía lograra clonar su primer dinosaurio. El alumno de Norman, Henry Hu, se convirtió entonces en el nuevo genetista jefe de InGen, y fue él quien diseñó el procedimiento para recrear los dinosaurios. Posiblemente tomando el trabajo de Norman, que utilizó para el elefante miniatura. El elefante miniatura también murió, solo después de haber ganado suficiente capital para que InGen se desarrollara por completo, obteniendo los 870 millones. InGen se funda oficialmente en 1975.
Posiblemente se fusiona a esta empresa la Fundación Hammond, y a principios de 1980, el equipo científico de InGen logra clonar con éxito a su primer dinosaurio. En algún momento a mediados de la década de 1980, John comenzó la construcción de un anfiteatro en San Diego. Sin embargo, en 1988 John abandonó la idea del anfiteatro y comenzó a construir un parque zoológico mucho más grande en la isla Nublar, que está bajo la jurisdicción de Costa Rica. No sabemos cómo obtuvo el permiso para adquirir dicha isla en concesión del gobierno costarricense, pero en el videojuego de Telltale Games se menciona que el gobierno desalojó por la fuerza a todos los lugareños de la isla para que InGen pudiera instalarse a su gusto. Al proyecto se le llamó comúnmente Proyecto Costa Rica. Para 1993 el parque estaba semi-terminado, aún faltaban algunos detalles, pero John, cada vez más impaciente, decide que ya es hora de abrir el parque al mundo, y convoca un equipo de analistas para que avalen la apertura del parque. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas, compartas y activa la campanita para estar al pendiente cuando suba otro video. Nos vemos hasta la próxima.